Reflexiones. Manjar del cielo para tu alma. Con el evangelista Jorge Orellana. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 7. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en sus senos, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán: David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Miramos aquí, hermanos, un caso que trata sobre el arrepentimiento. ¿Qué sucede cuando pecamos y postergamos el arrepentimiento? ¿Hay consecuencias? Cuando, hermanos, David cometió adulterio con Betsabé, no se arrepintió de inmediato. Pasó cierta cantidad de tiempo antes que David admitiera su pecado. Pero ni siquiera entonces lo hizo por iniciativa propia. Dios, hermanos, tuvo que enviar a un profeta a confrontarlo, y como nosotros vemos aquí en el capítulo 12, versículo 4, cuando el profeta llega donde el rey David, el profeta Natán usó una anécdota que le evocó a David a su juventud. ¿Para qué? Para romper esa oposición o esa resistencia del rey y llevarlo a una postura de arrepentimiento. Debemos, hermanos, corregir a los demás con amor y la esperanza de restaurarles. Un acercamiento respaldado en oración y dirigido por el Espíritu Santo. Eso logrará mucho más que una reprimenda, que llegar con golpes, que llegar acosándolo, creyéndonos más santos que la persona que ha pecado. De esta manera, cuando el profeta Natán llegó y le habló a David, lo hizo recapacitar en lo que había hecho. Y solo tras la visita de ese profeta Natán fue que David confesó su pecado y se arrepintió. Pero luego del pecado vino la disciplina divina en forma severa. Y tal vez fue en forma severa porque quizás y no es que quizás, sino que el rey David había tardado, hermanos, en arrepentirse. Como nosotros a veces cometemos errores y nos tardamos en confesar nuestros pecados y nuestros errores. Si usted y yo tratamos nuestro pecado de forma honesta, franca e inmediata, Dios puede, hermanos, aminorar la severidad de nuestra disciplina. No es que la va a quitar,
sino que puede ser más misericordioso con nosotros. Entonces esto cobra sentido al entender la disciplina divina, cuyo propósito es ayudarnos a cambiar y a obedecer. Si Dios ve que queremos cooperar con Él y nos hemos propuesto en nuestro corazón obedecer, la próxima vez que seamos tentados, será menos necesario añadir severidad a la disciplina. La palabra del Señor dice que al que Él toma por hijo, también disciplina. Pero en este caso podemos ver la misericordia de Dios obrando en la vida de este hombre. Podemos ver cómo Dios actuó, cómo Dios le habló, y podemos ver el valor del consejo piadoso, porque siempre, con frecuencia, Dios usa a otros hermanos, a otros creyentes para fortalecerle, para animarle, para que usted siga adelante. Manjar del cielo para tu alma, con el evangelista Jorge Orellana.